Me gustaría que pudiéramos hablar ahora del segundo de los grandes episodios de la historia bíblica. El segundo de estos grandes episodios, que lo tienen ustedes en su marco de referencia bíblica, es la rebelión. Como la rebelión es muy seria, la vamos a tratar en dos segmentos, Rebelión 1 y Rebelión 2, como la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Luego veremos el Imperio contraataca. Pero ahora me gustaría hablar con ustedes de la tentación, me gustaría hablar del pecado y me gustaría hablar de la conversión. Miren, el episodio número 1, el episodio de la creación, acababa con el hombre en un estado de armonía. Pero si ustedes van a Génesis capítulo 2, ustedes recordarán que Dios le dice al ser humano: puedes comer del fruto de todos los árboles, a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces aparece por ahí un personaje en este segundo episodio, y recuerden que estamos en la cosmogonía, la explicación de por qué el mundo es como es. Aparece un segundo personaje que es la serpiente. La serpiente lo primero que hace es tentar a Eva. Y es muy interesante la tentación que recibe la mujer. La mujer o el ser humano recibe la tentación de ser iguales a Dios. ¿Recuerdan las palabras de la serpiente? Dicen: no moriréis, sino que seréis iguales a Dios, conocedores del bien y conocedores del mal. Creo que vale la pena que nos sumerjamos un momento en el significado de ser iguales a Dios. Miren, el ser humano ya conocía lo que era el bien y lo que era el mal. El problema no es conocer el bien y conocer el mal. El problema es que cuando tú eres igual a Dios, tú decides por ti mismo lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Y cómo decides lo que es el bien y lo que es el mal? Pues evidentemente lo que me interesa, lo que me gratifica, lo que se alinea con mis deseos y con mis intereses es el bien. Y todo aquello que va en contra de mis deseos, de mis intereses, todo aquello que no me gratifica, lo calificaré como ¿qué? Como el mal. Porque cuando yo soy Dios, o cuando yo soy igual a Dios, yo decido por mí mismo lo que es el bien y lo que es el mal. Si ustedes van al último versículo del último capítulo del libro de Jueces, hay una afirmación muy interesante. Dice: en aquel tiempo no había rey en Israel, y por lo tanto cada uno hacía como bien le parecía. Es muy interesante, cuando no hay una autoridad central, cuando no hay una autoridad superior, tú decides por ti mismo lo que te interesa, lo que es el bien y lo que es el mal. Así que la tentación que recibieron Adán y Eva es bestial, es fabulosa. Seréis iguales a Dios. Vosotros decidiréis por vosotros mismos lo que es el bien y lo que es el mal para vosotros. Esta es la tentación que recibieron. Pero ahora me gustaría hablar del concepto de pecado, porque el pecado es una rebelión contra Dios y contra su autoridad. ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva? Se rebelaron contra Dios, desobedecieron, se declararon independientes, se declararon autónomos con respecto a Dios y a su autoridad. Dejadme que me explique. Irte a la cama con tu novio o con tu novia no es pecado. Adulterar no es pecado. Robar, algunos me estáis mirando, hombre, me lo podían haber dicho antes, ¿verdad? Algunos han dicho: vaya, nos tenemos que enterar a estas horas, ¿no? Tengo más buenas noticias para vosotros. El abuso, la deshonestidad, la mentira, todo eso no es pecado, en absoluto, no es pecado en absoluto. Buenas noticias, ¿verdad? Ahora vienen las malas, porque esto siempre tiene una cara y una cruz. Esto no es el pecado, sino que estas son las manifestaciones del pecado. Es muy importante distinguir entre los síntomas de una enfermedad y la enfermedad. Miren, en la Biblia el pecado nunca es una cuestión de conducta. Siempre es una cuestión de actitud, de rebelión, de sublevación, de declaración de independencia con respecto a Dios y con respecto a su autoridad. Esta es la raíz del problema, que nos hemos declarado autónomos y nos hemos declarado independientes con respecto a Dios. Ahora bien, ¿eso cómo se manifiesta? Eso se manifiesta con una serie de conductas externas. Pero las conductas externas no son el problema, son la sintomatología de un problema más profundo, que es un problema del corazón. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Pero es muy importante que nosotros distingamos entre el pecado y los síntomas del pecado. Porque el pecado siempre es un problema del corazón. Y la sintomatología siempre es una cuestión externa.
Miren, si nosotros confundimos los síntomas con la raíz del problema, podemos tratar la sintomatología y entonces nos convertimos en agentes moralizadores. Le decimos a la gente que no fume, que no beba, que no vaya aquí, que no vaya allá, que no haga esto, que no haga lo otro. Y podemos tal vez moralizar las conductas de las personas, pero podemos dejar el corazón intacto, el corazón rebelde contra Dios, indiferente contra Dios. Y nosotros, cuando trabajamos con los jóvenes, no estamos en el negocio de moralizar, sino que estamos en el negocio de ayudar a cambiar el corazón de las personas. Si nosotros confundimos el síntoma con la enfermedad, podemos dejar la enfermedad intacta y simplemente enmascarar los síntomas. Pero los síntomas siguen creciendo, pero la raíz, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. El pecado es una cuestión de corazón, es un corazón rebelde, es un corazón indiferente, es un corazón independiente y en rebeldía contra Dios y contra su autoridad. Por eso, cuando alguien acepta a Cristo, decimos que invita a Jesús a que entre ¿dónde? En su corazón, porque para un hebreo el corazón es el centro de control y de gobierno de la vida. No es el lugar donde radican las emociones, ni donde radican las emociones o todo el aspecto sentimental. Para un judío todo eso radica en el estómago. Por eso decimos que es algo entrañable, ¿verdad? Porque tiene que ver con las entrañas. Pero el corazón es el centro de control. Por eso Jesús afirma que del corazón del ser humano nacen, recuerdan ustedes, toda esa serie de pecados que después él va desgranando. Por eso, en el libro de Ezequiel se nos dice que Dios nos dará un corazón nuevo y que cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. El pecado no es lo que yo hago. El pecado es mi actitud de rebelión, mi posicionamiento con respecto a Dios, mi declaración de independencia, mi deseo de vivir autónomo e independiente y sustraerme a su jurisdicción. Evidentemente, lo que nosotros llamamos pecado es la sintomatología externa que nos permite darnos cuenta de que tenemos un problema interno muy serio y muy profundo. Me he sabido explicar con suficiente claridad, pero es muy importante que no confundamos sintomatología con la raíz del problema. Miren, si el pecado es una declaración de independencia con respecto a Dios y con respecto a su autoridad, ¿qué será la conversión? ¿Una? ¿Qué será? Por la otra puerta, por favor. ¿Qué será la conversión? Una actitud de sumisión. Permítanme que utilice términos militares. Una rendición incondicional al Señor y a su autoridad. Porque si el pecado es una declaración de independencia, la conversión es una sumisión al Señor, a su autoridad y volver de nuevo a su jurisdicción. Miren, la palabra conversión es una palabra que en su origen no tiene ningún significado religioso. La palabra conversión es una palabra que indica que alguien va caminando en una determinada dirección y en un momento determinado se da cuenta de que se ha equivocado y hace un giro de 180 grados, no de 360 como lo dicen algunos para hacerlo más radical, porque vuelves al mismo lugar, sino de 180 grados y te ubicas en la dirección correcta. Esto es la conversión, un giro. Pero a mí me gustaría que ustedes vieran que la conversión es un evento. Es decir, hay un día en que yo realmente doy la vuelta, pero a la vez la conversión es un proceso, porque la vida es dinámica. Porque yo me convertí cuando tenía 16 años, es decir, me paré y me di cuenta de que tenía que hacer este giro. Pero mi vida ha sido dinámica. Cuando yo me convertí ni siquiera estaba en la universidad, no tenía novia, no tenía hijos, no tenía suegra, no tenía todo un montón de áreas de mi vida que han tenido que ser sometidas de manera dinámica a la autoridad y al control de Dios. ¿Me explico con suficiente claridad? La conversión es un proceso continuado. Cierto que hay un día en que yo me reoriento, pero tengo que estar reorientándome constantemente debido al carácter dinámico de la vida. Miren, para que la conversión sea auténtica, genuina y real, se tienen que dar tres cosas, y las voy a tratar de explicar muy rápidamente. Se tiene que dar una convergencia del intelecto, de las emociones y de la voluntad. Si no, no hay auténtica conversión. Es decir, yo debo de entender ¿a qué me convierto? Debo de entender alguna información básica, qué es el pecado, por qué el pecado es grave, por qué Jesús tuvo que morir. Pero también debo de tener una convergencia emocional. Yo me debo de proyectar en el futuro y cuando pienso en caminar con Jesús es algo que lo veo realmente digno y algo que quiero hacer.
pero por último tiene que converger la voluntad. ¿Por qué? Porque si no converge la voluntad, no voy a tener no voy a tener la fuerza y no voy a tener la capacidad para pagar el precio de reestructurar todo mi estilo de vida. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un breve resumen, porque se me acabó el tiempo. Hemos hablado de la tentación, ser iguales a Dios. Hemos hablado del pecado como declaración de independencia. Hemos hablado de la diferencia entre el síntoma del problema y la raíz del problema. Hemos hablado de la conversión como una sumisión o una rendición, un volver a la soberanía de Dios. Los 3 elementos de la conversión, que es el intelecto, las emociones y la voluntad, y las evidencias de la conversión, que no me ha dado tiempo, pero son muy sencillas. Por sus frutos los conoceréis. Déjame que te diga algo. Si tu vida no ha cambiado, no te has convertido, aunque seas bautista. Pues no sé si en ese momento están pensando, es mucha información, qué bueno que van a ver videos después para que puedo verlo y hacer una pausa. Pero ahora vamos a trabajar un poco para bajar que recién vimos acerca de la diferencia entre la raíz y los síntomas es fundamental. Si trabajamos con jóvenes, adolescentes, siempre tenemos presión de parte de padres, pastores, quien sea, a que cambiamos sus actitudes y sus acciones. Pero lo que aquí estamos destacando es que eso se puede cambiar, cómo se peine, cómo se viste, pero hay que cambiar el corazón. Entonces, para que quede muy claro para ustedes, vamos a realizar esta actividad. Y voy a volver a mencionar el libro. El libro Líderes Posmo incluye todos los estilos de aprendizaje. Vamos a usar aquí uno de los estilos de aprendizaje, lo visual. Entonces, quiero que cada persona en una de sus hojas que realicen un dibujo que exprese la diferencia entre la raíz y los síntomas de un problema. Puede ser el problema que quieren elegir, ¿no? Entonces, que destaque ese contraste entre raíz y síntomas y tienen 3 minutos para hacerlo.